proyecto arqueológico del ZOT se inició en 2006 bajo la dirección de los doctores Stephen Houston y Héctor Escobedo, con el objetivo de mapear la arquitectura importante en el sitio y descifrar la información textual limitada a que se refiere este reino de los antiguos mayas. En 2009, el doctor Houston y yo recibimos una beca para estudiar los antiguos paisajes de los ZOT, y junto con el maestro Edwin Román pasamos 3 temporadas de investigaciones regionales examinando varios sitios arqueológicos en el biotopo San Miguel La Palotada. Este año, Román y yo comenzamos una nueva fase de investigación en el ZOT, financiado totalmente por PACUNAM, enfocándose en los centros de poder del Clásico Temprano en el sitio. Hoy me gustaría presentar una interpretación de la dinámica del paisaje del antiguo reino El Zot, o Pachán, sobre la base de 7 temporadas de reconocimiento, excavación, epigrafía y el análisis de los artefactos. Yo sostengo que una arqueología del paisaje orientada a la historia es el mejor método a emplear en el estudio de los antiguos estados mayas y que los acontecimientos cruciales de la historia de Pachán se desarrolló en la intersección de varias clases de paisaje que ahora voy a elaborar. Un paisaje es a la vez un concepto unificado y una entidad polivalente. Cuando se usa el término paisaje maya, se necesita una definición clara de lo que se está discutiendo, porque la idea de paisaje puede abarcar tantos significados. Una manera de entender la complejidad del concepto de paisaje es dividirlo en unidades de análisis más manejables. En referencia a la zona maya, los arqueólogos pueden optar por estudiar el paisaje ideológico, el económico, el natural, el político, el urbano o el paisaje rural, entre otros. Las formas en que los antiguos mayas percibieron e interactuaron en estos paisajes variados dependían de factores como la clase socioeconómica, ocupación y género. En el estudio de Pachán como un territorio independiente en las tierras bajas centrales, he elegido para presentar las historias de los paisajes naturales, políticos y urbanos, que son de particular importancia para la comprensión de los acontecimientos más importantes en la historia del estado antiguo. He seleccionado estas 3 clases de paisaje para ser breves, tal vez a expensas de reducir la parte de la complejidad de la antigua Pachán. Sin embargo, voy a volver a algunos de los otros posibles paisajes al término de la charla. Los datos que ahora se discuten se derivan de las investigaciones llevadas a cabo por un número de colegas. Antes de continuar, me gustaría agradecer a los doctores Timothy Beach y Cheryl Lusiter Beach por su trabajo paleoambiental que constituye la base de mi análisis del paisaje natural, y el doctor Stephen Houston, aquí listo para su ducha, cuyo análisis epigráfico e iconográfico constituye la base de mis interpretaciones del paisaje político de Pachán. El paisaje natural de las tierras bajas mayas es un mosaico diverso de zonas microambientales definidos por las principales divisiones de geofísica en la roca madre kárstica. El ZOT está ubicado en la meseta central de Petén, junto con otros sitios importantes como Tikal, Huachactún, Jomul, Naranjo, Nacum y Motul de San José. Las ruinas principales se encuentran en la base de la escarpa de Buenavista, justo al oeste de uno de los drenajes principales norte-sur que extiende hasta la parte norte de la meseta y el mirador. La ruptura de la escarpa de este drenaje puede haber contribuido a la antigua denominación del lugar como Pachán, que quiere decir cielo partido o cielo fortificado. Los principales grupos de la periferia, denominados como el Diablo, el Tejón y las Palmitas, se encuentran en el mismo acantilado. Hacia el este-noreste de las ruinas principales de El Zot se encuentra una gran cueva, de la cual millones de murciélagos emergen cada noche en busca de comida, volando directamente sobre las ruinas. Este fenómeno, que da al sitio arqueológico su nombre moderno, porque El Zot significa murciélago en muchos idiomas mayas, no habría pasado desapercibidos por los antiguos mayas. El Valle de Buenavista es de 32 kilómetros de largo y es la ruta más septentrional de las tierras bajas centrales que conecta el noreste y el noroeste del Petén.
El valle se desplaza de este a oeste a 16 kilómetros antes de cambiar de dirección hacia el suroeste por otros 16 kilómetros. Este sistema de drenaje alimenta el río San Pedro Mártir, que pasa por el sitio de El Perú Huacá, un sitio que jugó un papel importante en el paisaje político de Pachán. El Bajo El Chilar se encuentra inmediatamente al sur de Ozots, y el Gran Bajo del Pavo se dirige hacia el oeste a través de los campos del moderno pueblo de Cruceros Aguadas. Hacia el este hay una serie de pequeñas tierras elevadas intercaladas entre la vegetación predominantemente del tipo Bajo Escobal. En uno de estos terrenos elevados se encuentra el sitio menor preclásico de la Avispa, que descubrí en 2009 utilizando datos de teledetección. En el extremo oriental de los terrenos elevados se encuentra un cibal grande, llamado la Laguna El Palmar. Este es alimentado por el Bajo El Palmar y hay un gran sitio preclásico del mismo nombre en el lado oeste de la laguna que ha sido investigado por James Doyle, Ronnie Piedrasanta y Varinia Matute entre 2009 y 2011. Hay un manantial subterráneo que bombea el agua hacia el cibal, pero aún así se ha sabido que se seca, como ocurrió durante la temporada de 2009, por lo que no es un humedal de verdad. Una pequeña aguada se encuentra a unos 100 metros al norte del cibal, y otro cibal pequeño, conocido como el Yesal, se encuentra a unos 2 kilómetros al noreste de la Laguna del Palmar y también se alimenta por el bajo y el agua que drena hacia afuera la escarpa de Buenavista. El microambiente que alimenta estos cibales representa una división en la meseta central de Petén entre los sistemas de drenaje que fluyen al este hacia el Caribe y las que fluyen hacia el oeste, que con el tiempo desembocar en el Golfo de México. Tikal se encuentra estratégicamente ubicado en las tierras elevadas al este, mientras que Ozots obtuvo el control de la zona mucho más pequeña del terreno elevado al oeste. Al igual que todas las áreas en las tierras bajas, el medio ambiente que los primeros colonos encontraron en la región fue muy diferente de lo que se ve hoy en día. El bosque pristino que los antiguos mayas encontraron se había estado desarrollando de manera constante durante miles de años. Los estudios paleoambientales por los doctores Beach han proporcionado una gran cantidad de datos sobre el medio ambiente antiguo. Ellos han sido capaces de reconstruir los patrones significativos de cambio a través del análisis de datos procedentes de las muestras cilíndricas extraídas de los lagos y pozos de suelo. Las fechas de radiocarbono de una capa de turba orgánica confirman que la Laguna del Palmar era un humedal perenne hasta alrededor de 1500 a.C. A partir de ese punto, el récord del medio ambiente muestra la perturbación pesada durante todo el periodo preclásico debido al asentamiento cercano del Palmar. Los datos de polen de la Laguna del Palmar indican que las 3 principales especies que fueron cultivadas por los mayas preclásicos eran el maíz, la calabaza y el arurús. Durante este tiempo, habían cantidades pesadas de arcilla maya depositadas en el cibal, haciéndolo vulnerable a eventos de sequía. El análisis de isótopos de carbono 13 puede medir las proporciones de maíz en el paisaje natural a comparación del bosque. Los datos indican que el bosque se recuperó brevemente al final del preclásico tardío, pero entonces hay deposición de nueva arcilla en el clásico temprano. Hay un claro caso de sequía en el registro paleoambiental entre esas dos ocupaciones, marcado por una reducción en el polen de los taxa acuática perenne. Los Beach también han recogido importantes datos paleoambientales de la aguada El Zots. Esta aguada, que en realidad tiene 2 áreas de recolección, es un rasgo natural, pero muy modificado, que habría sido la fuente principal de agua para la gente de El Zots. Los mayas construyeron 2 pisos en la aguada para ayudar a sellarlo y retener el agua. El primer piso se remonta a principios del Clásico temprano, mientras que el segundo piso se remonta alrededor del segundo siglo del Clásico tardío. Los pisos proporcionan buenas líneas de base para interpretar lo que estaba pasando en el medio ambiente a través del tiempo.
Una combinación de isótopos de carbono 13, el polen y los fitolitos revelan una historia de intenso impacto humano en el paisaje natural durante todo el periodo clásico. A raíz de la construcción del piso del Clásico temprano, no hay casi ninguna evidencia de polen o fitolitos arbóreo en las muestras de la agua de Ozots. Por el contrario, es durante este tiempo que se observan los niveles más altos que indican áreas deforestadas para agricultura. Esos dos hechos indican que hubo una desforestación generalizada en este momento que coincide con el aumento de la población en el Ozots y el inicio de la construcción monumental. La leña habría sido necesaria para la quema de las fogatas a altas temperaturas necesarias para la producción de estuco, y el consumo diario en los hogares también habría afectado a la población arbórea. Curiosamente, la única especie de árbol que sigue siendo dominante en el registro de polen durante todo el Clásico temprano es Protium o copal, una especie económica debido a la resina dulce que produce y que los mayas quemaban en los rituales. Zea, o el maíz, es el polen más prominente de todas las especies de importancia económica, pero hay evidencia de otros cultivos menores y frutas. Los datos muestran una disminución general en el impacto antropogénico en el medio ambiente hacia el final del Clásico temprano y el inicio del Clásico tardío. Después de un breve periodo de recuperación de los bosques, los mayas una vez más impactaban fuertemente el paisaje natural tras la construcción del piso Clásico tardío en la Aguara. El polen y los fitolitos de copal siguen siendo frecuentes y la calabaza se convierte en una importante planta cultivada. Curiosamente, hay un aumento en el pino en este momento, tal vez indicado que se trataba de un recurso administrado de leña, mientras que otras especies fueron desforestadas totalmente del paisaje. También hay evidencia de impactos volcánicos en los registros ambientales, lo que sugiere al menos una erupción masiva en las tierras altas en ese tiempo. En el posclásico temprano todavía hay evidencia de actividad humana en el registro de la Aguara de Ozots, pero los niveles del carbón y los isótopos de carbono 13 bajan de manera abrupta, lo que indica la recuperación del bosque natural. Estos datos son consistentes con las poblaciones posclásicos pequeñas y localizados arqueológicamente en el Ozots, especialmente en el Grupo Sur. Ahora al paisaje político. A diferencia de otros sitios en las tierras bajas mayas, el Ozots no tiene un gran corpus de textos de lo que se puede reconstruir su historia política. El Dr. Stephen Houston ha utilizado poca evidencia para probar el antiguo nombre de Ozots como Pachán y para presentar a los pocos individuos con nombre y eventos relacionados con este estado maya. Actualmente hay 5 textos con procedencia clara que dicen cosas sustanciales acerca de Ozots. Estos son 1. Estela 1 de El Ozots, que es una estela fragmentada que probablemente fecha para el 5 de diciembre de 573 después de Cristo. 2. El dintel de madera 1 de El Ozots, con un estilo detallado del siglo VI después de Cristo. 3. Estela 4 de El Ozots, fechado para el 11 de marzo de 830. 4. Un tiesto con el glifo emblema local de Ozots de un túnel bajo de la estructura L71 de la Acrópolis del sitio. Y 5. Estela 2 de Bejucal, una estela con la fecha de 23 de julio de 393, que hace referencia a una ascensión real 12 años antes, en septiembre de 381. Cada texto aporta una pieza clave de información. Aunque dañada, la estela 1 se presenta la primera firma del escultor que se puede fechar en el corpus clásico maya. El dintel de madera, identificado en el Museo de Arte de Denver por Ian Graham en la década de 1970, proporciona el nombre de un gobernante y sus padres. La estela 4, encontrada en 2011 por Sarah Newman, confirma que el emblema del lugar continuó hasta los años finales del periodo clásico tardío, y el tiesto, que fue excavado en 2010 por José Luis Garrido, establece el emblema en una pieza de cerámica con procedencia clara. La estela 2 de Bejucal es crucial para mostrar el amplio alcance de la dinastía en el noreste de las tierras elevadas de El Ozots, registrando una figura que tiene exactamente los mismos nombres que otros gobernantes de El Ozots. Al mismo tiempo, revela la aparente subordinación de la dinastía al enigmático Sia Kak,
una persona asociada con Teotihuacán y profundamente ligada a la potencia regional de Tikal. Además de los nombres mencionados en las inscripciones, hay una serie confusa de nombres en las vasijas saqueadas que fechan a las primeras décadas del Clásico Tardío. Estas vasijas de fondos rojos a menudo representan danzas de los seres sobrenaturales conocidos como Wai, originalmente identificado por Houston y Stewart como coesencias espirituales equivalentes al Nahual en Nahuatl. De mención extranjera hay poco. La parte posterior de un espejo de un contexto desconocido en los bagaces Costa Rica, sin duda llevado allí por el comercio prehispánico, que revela que un gobernante de El Zotz recibió un regalo de un gobernante de El Perú Huacá. La estela 31 de Tikal puede, en un segmento que alude a los acontecimientos después de la llegada de Siacac, menciona el templo funerario del grupo El Diablo en El Zotz. Se identifica a un lugar relacionado con el dios jaguar del inframundo, al parecer una ubicación distinta de Tikal. En el templo de El Diablo abundan tales imágenes. En las afueras de El Perú Huacá encontraron un cuenco del Clásico Tardío que dice que pertenece a un gobernante de El Zotz. También en el Clásico Tardío, en Tikal, se menciona una guerra contra el sitio de la Orejera Pequeña, una posible referencia a El Zotz en el 4 de febrero de 744 después de Cristo, el cual puede estar relacionado con los conflictos en curso entre Naranjo y Tikal. Un texto ambiguo de la escalinata jeroglífica 3 de 2 pilas puede registrar la captura de un señor de Pachán en el año 745 después de Cristo, pero puede que se refiere a Yaxchilán también. Estas fuentes epigráficas, junto con la información arqueológica, ayudan en la reconstrucción del paisaje político de Pachán en el periodo clásico. Parece que después de la agitación al final del preclásico tardío, lo que finalmente resultó con el colapso de El Mirador, una nueva dinastía surgió en El Zotz, la cual emplea el glifo emblema Pachán desde el principio de su historia. No está claro si estas eran las mismas élites que abandonaron el Palmar, pero el uso continuo de las estructuras de El Palmar como un sitio de entierros en el Clásico temprano sugiere que los gobernantes de Pachán consideraron El Palmar como un lugar sagrado. El traslado de El Palmar a El Zotz coincide con el evento de sequía documentado en la laguna del Palmar, lo que refleja una intersección entre el paisaje natural y político. 4 tumbas reales grandes del Clásico temprano han sido descubiertos por los miembros del proyecto. La primera, El Zotz Entierro 9, fue hallado intacto y excavado en 2010. Se cree que es la tumba del fundador de la dinastía y que este entierro se fecha a mediados del siglo IV después de Cristo. Una segunda tumba, El Zotz Entierro 16, fue descubierto debajo de la pirámide M71 este año. Una tercera tumba, Bejucal Entierro 2, probablemente perteneciente a un gobernante que ascendió al trono de Pachán en el año 381, fue encontrado en el sitio menor de Bejucal, que he identificado como una casa de campo real para los gobernantes locales. Este gobernante, que pudo haber sido instalado por Siacac y quien fue el responsable de la alianza de subordinación de Pachán a la dinastía de Tikal y posiblemente de la alianza con la dinastía de El Perú Huacá. Una cuarta tumba abovedada, El Zotz Entierro 1, se encuentra en una de las estructuras pequeñas en una plataforma detrás de la pirámide F81 en el grupo del Diablo. Un gobernante es nombrado en el dintel de madera de la estructura M71, lo que significa que hay 4 o 5 miembros confirmados de la realeza de Pachán en el Clásico temprano. Por lo menos 4 de ellos, el Zotz Entierros 9 y 16, el entierro de Bejucal y el gobernante aquí en el dintel, fueron los reyes de Pachán entre los años 300 y 600 después de Cristo. Sin duda, hubo una serie de otros gobernantes de los cuales no tienen registros hasta el momento. La muralla que fue construida entre Tikal y El Zotz durante la segunda mitad del Clásico temprano sugiere que las relaciones con este estado antiguo se habían deteriorado antes que Tikal fuera invadido por el reino Kan en el año 562. Para el comienzo del periodo Clásico tardío, la secuencia dinástica de Pachán se torna aún más complicada.
Como se mencionó anteriormente, hay una serie de nombres reales en las vasijas de fondos rojos desde el comienzo del Clásico Tardío, pero no hay conexión entre estos nombres y las inscripciones monumentales. Los arqueólogos Juan Carlos Meléndez y Ana Lucía Arroyave documentaron una posible tumba real, el entierro ZOTS 19, en el año 2006 en la estructura L813, pero aún no se ha estudiado. La mayoría de la cerámica recolectada de los pozos de prueba en la plaza asociada con la estructura L813 es fechada para el Clásico Tardío. En el grupo Las Palmitas, Nicholas Carter y Jenny Gutiérrez recuperaron los restos humanos en la pirámide M31, pero no encontraron una cámara formal. Hasta el momento, tampoco hay presencia de una tumba real en la pirámide L711. El cuenco sastre rojo y negro sobre naranjo, que menciona a un gobernante de Pachán, el cual se encontró en la periferia del Perú acá, indica una probable relación de amistad continua entre estos sitios durante el siglo VII después de Cristo. Parece probable que el ZOTS siguió los pasos del Perú acá, quien se encontraba haciendo una alianza con Calakmul en contra de Tikal. Sin embargo, aunque no son concluyentes, parece que el ZOTS puede haber sido víctima de las conquistas del gobernante Yiquín Chancawil en el año 744, durante la reaparición del Tikal en el Clásico Tardío. Hay evidencia de un tercer intento de recuperación de los gobernantes de la dinastía Pachán en el Clásico Terminal. Estela 4 de ZOTS, que se encontró cortada y reutilizada como la esquina de una plataforma de una casa del Clásico Terminal, fue erigido por un gobernante de Pachán para dedicar una terminación de periodo en el año 830 después de Cristo. Para este periodo existe un intento por hacer una renovación completa de la Acrópolis, la cual fue abandonada abruptamente. La causa de la caída tardía de la dinastía de Pachán no está clara, pero las poblaciones postclásicas seguían viviendo en el ZOTS, en especial en el grupo sur, hasta el siglo XIII después de Cristo. El paisaje urbano de el ZOTS fue construido a lo largo de los siglos, pero con periodos puntuales de intensa actividad de construcción. A los efectos de esta discusión, yo uso el término urbano para referirse a la arquitectura monumental planificada por encargo de los gobernantes. Los dos sitios principales de la región, el Palmar y el ZOTS, muestran una planificación arquitectónica muy diferente. El sitio preclásico de El Palmar parece haber tomado su plan de diseño en general desde el primer complejo arquitectónico en el sitio, el Grupo E. Este complejo, investigado extensivamente e intensivamente por James Doyle, documentaba el paso anual de la salida del sol de solsticio a solsticio de la misma manera como el grupo epónimo de Washington. Doyle ha argumentado que la plaza del Grupo E estuvo diseñada con proporciones equivalentes al rectángulo de oro que se ve en la naturaleza y que utilizaba la proporción y la orientación de esta plaza para diseñar el resto de los ejes de construcción más importantes del sitio. El uso de la astronomía en la planificación del sitio representa una intersección entre el paisaje natural y urbano. El centro menor de la avispa, ubicado 1.7 kilómetros al oeste del Palmar, también fechado principalmente para el preclásico tardío. El pequeño grupo triádico en el sitio muestra las mismas proporciones del rectángulo de oro en la disposición de su plaza como las que se observan en el Palmar. Como la avispa fue fundada más tarde que el Palmar, parece probable que este aspecto de la planificación del sitio fue importado directamente desde este último y que las plataformas residenciales se construyeron luego alrededor del grupo principal. En este caso, la planificación del sitio se infiere al control administrativo de la avispa por los élites de El Palmar. Hay otra arquitectura regional construida en torno a la época de la transición del preclásico tardío al clásico temprano, que habría sido de importancia cultural para los élites. Hasta el momento, los miembros del proyecto han encontrado evidencias de pequeños templetes, por lo general circulares, en dos cumbres importantes en el norte del Valle de Buenavista. En 2011, en el sitio de Bejucal, David del Cid y yo documentamos por lo menos 7 pequeños templetes que fechan para este periodo, muchos que rodeaban 3 pozos pequeños naturales en la roca caliza kárstica. En las últimas 2 temporadas, Ronnie Piedrasanta ha encontrado vestigios de templetes redondos debajo de una plataforma del clásico temprano en el grupo El Tejón de El ZOTS.
Hay evidencia de cerámica del preclásico tardío en una menor presencia en la cima de la colina del Grupo El Diablo, pero no se ha encontrado arquitectura que fecha para este periodo hasta el momento. En el momento de abandono de El Palmar, El Zotz estaba empezando a convertirse en un importante asentamiento. Tenemos muy poca arquitectura conservada del centro del sitio que se remonta a estos primeros años. Esta temporada nos encontramos dos fases de una pequeña plataforma por debajo de la pirámide M71 que miraba hacia el este. El relleno de la primera fase de esta plataforma se compone de piedrín denso, un relleno común a finales del preclásico en el Palmar. Esta plataforma era pequeña y estaba construida de una manera burda. Sin embargo, la segunda fase estaba cubierta con una capa de estuco pintado de rojo y muy pulida, y muchos de los bloques que fueron utilizados como relleno en la parte superior de esta plataforma también estaban finamente estucados, lo que sugiere que la plataforma apoyaba muros de mampostería. Como alguna de la primera arquitectura en el sitio, estas plataformas probablemente fechan alrededor de la época del reinado del fundador de la dinastía de Pachán y más probable fueran contemporáneas con las construcciones redondeadas en la cima de la colina en el Grupo de Tejón. El tiempo de esta actividad de la construcción es muy probable durante la primera mitad del siglo IV. Después de este primer periodo, el Zotz comenzó a crecer como centro urbano. La arquitectura principal se alineaba con ejes nuevos. Los dos ejes principales de El Zotz, y a partir de los alineamientos del este y del sur de las calzadas y una escalera bien conservada de una de las estructuras de la pirámide del dintel de madera, son 81 por 351 de grados y 249 por 339 de grados. Por lo tanto, el Zotz está orientada al oeste del norte a lo largo de dos ejes diferentes. En su estudio seminal sobre las orientaciones de sitios mayas, Avini y Hartung señalan que 84% de los sitios mayas están orientados al este del norte, con picos de 14 y 25 de grados al este. En los pocos casos cuando los edificios están orientados al oeste del norte, como en el Zotz, es a menudo para que una puerta pueda alinearse con la puesta de sol. La arquitectura de El Zotz no encaja en ninguna de estas categorías. Se puede remontar los orígenes de estos ejes de sitio no convencionales a las orientaciones y las líneas de vistas tomadas de la subestructura principal de la pirámide de El Diablo, que ha sido nombrado como el Templo Solar. El Templo Solar comparte una plataforma con un edificio más pequeño designado como el Santuario, que se construyó directamente encima de la tumba real descubierto en 2010. Houston cree que esta tumba perteneció al fundador de la dinastía de Pachán. Es de suponer entonces que era el hijo del gobernante enterrado quien encargó que se construyera el templo solar. Dicho templo se enfrenta a 261 grados hacia la plaza del Grupo del Diablo. El friso superior del templo está decorado con no menos de 14 mascarones que representan al dios del sol en diversas formas, y las paredes del templo también estaban decoradas con imágenes del dios solar. Un total de 11 de estos mascarones superiores e inferiores han sido minuciosamente excavados por Edwin Román a lo largo de 4 temporadas. Detrás de la estructura se encuentra una plataforma con 3 pequeños montículos, desde la cual uno habría tenido una vista imponente del valle y la zona donde la arquitectura principal de El Zotz finalmente se construiría. Esta plataforma también podría haber sido utilizada para observar la salida del sol desde puntos diferentes en el paisaje. La fecha temprana para el templo solar y la iconografía que lo acompaña sugieren que funcionó como un monumento al padre del segundo gobernante de Pachán y como una estructura fundamental que dictaría la orientación de buena parte de la arquitectura de las principales construcciones de El Zotz para los siglos venideros. A pesar de la obsesión preclásica con observaciones solares precisas, tal como está plasmado en el Grupo E de El Palmar, los gobernantes nuevos en El Zotz parecen haber tomado en cuenta los rasgos del paisaje local al establecer los nuevos ejes del sitio, empleando una especie de astronomía cultural. La línea del primer eje que se discute mide 69.43 grados.
o mejor 69. Esta línea, cuando se extiende desde la línea central del templo solar, se cruza con la gran cueva en la escarpa de Buenavista discutida anteriormente. La línea llega a la parte norte de la cueva, donde la piedra caliza de la escarpa es más visible. Esta línea está muy cerca de la declinación solar del solsticio de verano durante el siglo IV después de Cristo. La línea está torcido 3.07 de grados al sur de la línea del solsticio real, pero hay dos explicaciones posibles para esta desviación que no hayan que ser mutuamente excluyentes. En primer lugar, las cuevas fueron importantes en la cosmología maya como lugares donde el sol sale y desciende tanto en los puntos finales de su viaje diario a través del cielo. La enorme cueva en el acantilado habría sido un punto lógico en el paisaje para los antiguos mayas a percibir como el punto donde nace el sol cada día, al menos durante parte del año. A pesar de la salida del sol, se habría movido 3 grados de latitud adicional al norte en el transcurso de un mes hasta el solsticio real en el 21 de junio. Tal vez los astrónomos mayas pensaron que el dios del sol tenía que haber salido de esa cueva y que cualquier variación en la posición del sol en el horizonte debía haber producido después de que ya había salido de la cueva. Es significativo que la línea de 69 grados se cruza con el punto más septentrional de la cueva, como si los antiguos astrónomos estaban tratando de llegar lo más cerca a la línea del solsticio, posiblemente antes de declarar una de las líneas de los ejes nuevos en el sitio, aunque seguían respetando sus creencias culturales en relación con el origen del sol. Un segundo punto que puede explicar la variante de 3 grados desde la línea de solsticio y que también puede ser responsable por la selección de la cima de la colina del Diablo para su construcción es que no hay otra colina a lo largo de la escarpa de Buenavista donde una línea del solsticio real se cruza con la cueva de los murciélagos. En esta imagen, en que la curva de color de los datos de elevación ha sido modificada para poner de relieve colinas, se puede ver que la zona delimitada por las líneas del solsticio real que salen del norte y sur de la cueva de los murciélagos pasa a través de una depresión en la escarpa. El Diablo es la única gran cima que asemeja a lo largo de la línea del solsticio real. Tal vez el apoyo a esta idea es que el templo solar se basa en la esquina sureste del grupo de El Diablo en lugar del lado oriental, que es la práctica más común para los templos funerarios mayas. Una vez más, los astrónomos de la antigüedad estaban tratando de llegar lo más cerca a la línea del solsticio real como sea posible. Lo más probable es la variación de 3 grados se explica por una combinación de creencias culturales y geografía física. La línea del segundo eje que hay que explicar es la línea de 81.25 grados o 81 grados, en el que el templo solar está orientado. Hay al menos 3 posibilidades en cuanto a por qué esta línea en particular puede haber sido elegido para orientar la arquitectura de la pirámide principal y la calzada sur de El Zotz. La primera, y tal vez menos probable, es que este sea el ángulo entre el acantilado en la cima del grupo del Tejón y el punto donde la escarpa de Buenavista continúa al sur de la cueva de los murciélagos. Hay 3 puntos que impiden esta orientación como una explicación de esa línea. En primer lugar, si la línea se basa en una visión desde la cima de la colina de Tejón, ¿por qué se traslada esta relación a construir un gran templo en la colina del Diablo? En segundo lugar, la línea no cruza la cueva misma, sino más bien el punto en la escarpa justo al sur de la cueva, disminuyendo la importancia del sol en el establecimiento de estas líneas de base. Finalmente, ninguna de la arquitectura del clásico temprano en el grupo de Tejón se orienta a lo largo de esta línea. En su lugar, estas estructuras residenciales de élite y mortuorias están claramente orientadas hacia el grupo del Diablo mismo. Las otras 2 explicaciones para la línea de 81 grados involucran a la fecha de mediados de abril entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, cuando el sol se hubiera elevado a este punto en el horizonte. La primera, propuesta por Stephen Houston, es que esto puede haber sido donde el sol se elevó en el horizonte el día que el fundador de la dinastía se murió. Esta es una hipótesis integrante, pero es por desgracia imposible de probar.
La evidencia de la actividad de las antiguas avispas alfareras que estuvieron en la cámara funeraria del fundador mientras estaba abierta antes de la inhumación del gobernante, sugiere que la temporada del año es la correcta para la muerte del gobernador, pero sin un texto que dé una fecha exacta será imposible que coincidan los datos de la salida del sol con la desaparición del rey. La última explicación posible identificada para la línea de 81 hace referencia a la astronomía cultural local que presenta para el eje de 69. En el siglo IV después de Cristo, el ángulo entre la salida del sol y en el equinoccio y el solsticio fue 23.64 de grados. La diferencia entre las líneas de los dos ejes de 81.25 y 69.43 de grados es 11.82 de grados, o exactamente la mitad de la distancia medida entre el solsticio y el equinoccio. Si se acepta que en el ZOTS los astrónomos antiguos modificaron todas sus observaciones por 3 de grados necesaria para alinear el solsticio de verano con la cueva de los murciélagos, la línea de 81 de grados es significativo como una observación solar local. La fecha de mediados de abril para esta observación puede haber sido la fecha señalada para comenzar a preparar los campos para la siembra antes de la llegada de las lluvias. La combinación de la iconografía del templo solar y su fecha temprana parece apoyar la hipótesis de que el segundo gobernante de Azots creó 2 ejes nuevos para sus programas arquitectónicos en Azots sobre la base de una astronomía cultural local vinculado a las observaciones en el paisaje natural. La decisión de desviarse de las observaciones naturales significa que el paisaje político también se cruza con el paisaje natural y urbano para establecer cuál sería el diseño del clásico temprano de Azots. Las 2 líneas ejes que fueron elegidas se basan en el solsticio de verano y el comienzo de la temporada de siembra a mediados de abril. Por lo tanto, para el resto de esta charla me referiré a la línea de 69 como la línea del solsticio y la línea de 81 como la línea de la agricultura, para que no tenga que decir esos números más. Si el templo solar representa el ancla occidental del clásico temprano del paisaje urbano de Azots, entonces una de las fases de construcción anterior por debajo de la pirámide del dintel de madera es la ancla oriental. El templo en la parte superior de la pirámide y la trinchera de saqueo en la parte delantera de la estructura fueron documentados por los miembros del proyecto entre 2006 y 2008. Pero no se había llevado a cabo investigaciones grandes en esta estructura hasta el año 2012. Esta temporada, José Luis Garrido y yo volvimos a excavar el saqueo del frente de la pirámide, excavamos un pozo enfrente del templo de la pirámide y abrimos y extendimos un túnel masivo que fue excavado por saqueadores en la década de 1970. Ya he hablado de las 2 plataformas iniciales que creo que coincide con el reinado del fundador de la dinastía de Pachang. El edificio que ahora voy a hablar es la primera estructura piramidal construida en este lugar y me voy a referir a ella como el Templo de Ascensión. Al limpiar el túnel de saqueo grande posterior de la pirámide de dintel de madera, nos encontramos con un cuarto pequeño abovedado con agujeros para las vigas de madera ya podridas que los saqueadores habían rellenado con escombro cuando avanzaban el túnel hacia el oeste. Un pasillo abovedado con 4 escalones graduales se extiende hacia el oeste del cuarto abovedado y se termina en forma abrupta con relleno constructivo denso. El pasillo es demasiado bajo para que sea utilizado como una vía de paso importante. Al continuar la excavación del túnel en la misma dirección que el pasillo abovedado, salimos por encima de la nariz de un mascarón grande que había sido cortado deliberadamente por los mayas, al parecer para insertar lo que era una tumba masiva y su pasillo de acceso designado como el Zot Entierro 16. Este mascarón es el elemento central basal del Templo de Ascensión. El entierro es intrusivo en la estructura. El Templo de Ascensión fue una gran pirámide del clásico temprano. Probablemente se remonta a poco tiempo después del Templo Solar, tal vez durante el reinado del segundo gobernante de Pachang. La localización y orientación de la estructura están en alineación con los 2 ejes establecidos por el Templo Solar. El edificio mismo sí está orientado precisamente a la línea de la agricultura.
Aún más impresionante es que la línea central del Templo de Ascensión cruza perfectamente la línea central del Templo Solar a lo largo de la línea de la agricultura, que forma el verdadero eje este-oeste de El Zotz. La línea del solsticio, cuando se ejecuta al oeste de la línea central del Templo de Ascensión, se desplaza por la calzada este y termina en el centro de la Aguada El Zotz. Una vez más, una característica del paisaje natural ha sido incorporado en el paisaje urbano, con la línea del solsticio una vez más sirviendo como el eje que conecta el rasgo natural con lo construido. Volviendo al templo, el mascarón es de 3 metros de alto por casi 4.5 metros de ancho. La destrucción deliberada del mascarón a lo largo de la línea central, de la línea media de los ojos y por encima, significa que gran parte de la iconografía que habría ayudado en la identificación de este ser ya no está presente. El mascarón, debido a sus grandes proporciones, cuenta con detalles sustancialmente menor que los mascarones policromados del templo solar. No hay evidencia de que el templo de Ascensión estuviera pintado, ya que la mayor parte de estuco está bien conservada y solo presenta coloración blanca. El mascarón se compone de la cara de un ser sobrenatural que está emitiendo una voluta de aliento de su nariz. La cara está sobre un bloque en forma de T. Las 2 orejeras de acompañamiento también presentan la forma de T en sus bases. La cara y las orejeras están puestas en un fondo de gran fluidez, decorado con elementos redondos que probablemente representan joyas. Houston identificó los elementos de aves en el mascarón y sugirió que el fondo puede tener alguna relación con la iconografía del dios bufón. Los elementos aviares son más claros cuando se observa el mascarón de perfil. El pico, la nariz y los colmillos son identificables tanto en el mascarón de El Zotz y una imagen del dios pájaro principal de los altares 9 y 10 de Kaminahuyú. Desafortunadamente no hay ninguna ala de serpiente o tocado para confirmar la identificación del ave como el dios pájaro principal, pero es probable dada la prevalencia de este ser sobrenatural en otros mascarones monumentales. El dios pájaro principal desempeñaba varios papeles en la mitología maya clásica. Él está ligeramente afiliado a Bukub Kakish, que fue destronado como el sol falso por los héroes gemelos del Popol Vuh. Se ve estas imágenes en cierta iconografía de periodo clásico. Sin embargo, el dios pájaro principal se identifica con mayor frecuencia con la forma aviar o mensajero del dios creador Itzamna o Mut Itzamna. La línea de la agricultura enlaza este mascarón del dios pájaro principal a la máscara central del dios del sol en la parte posterior del templo solar. Las primeras versiones del dios pájaro principal tienen una fuerte asociación con el dios del sol, posiblemente incluso siendo un aspecto particular del sol en el preclásico tardío. Tanto en la estela 2 de Takalikabá y un fragmento del muro este de los murales de San Bartolo muestran una deidad solar que llevaba un tocado y traje del dios pájaro principal. La observación astuta de Houston en relación con la iconografía del dios bufón sugiere que el mascarón del templo de Ascensión puede ser una fusión de este dios con el dios pájaro principal. En otros contextos, los símbolos del dios pájaro principal y el dios bufón se unen en una joya o tocado que se ofrece o usa por el gobernante durante las ascensiones reales, por eso el nombre del templo de Ascensión. En estos casos, los 2 seres sobrenaturales se combinan también con la iconografía del árbol del mundo. Por lo general se representa el árbol saliendo de la cabeza del dios pájaro principal. Esta combinación de símbolos encarnado en una joya o tocado combina la institución de la monarquía con el axis mundi, o eje central de la cosmología. Se observa una imagen de esta joya que está presentada al dios de maíz durante su ascensión mítica en el muro oeste de los murales de San Bartolo, lo que indica la base sobrenatural del rito de entronización. Tal vez la iconografía más parecida al mascarón del templo de Ascensión está en una piedra tallada de jade proveniente de Al-Tunja, que fue fechada para principios del siglo VII después de Cristo. Este artefacto, que Tauba ha asociado con una de las 3 piedras de jade de la creación ubicadas en el centro del mundo, combina el dios bufón foliado aviar con la iconografía del dios del sol. De hecho, cuando la imagen de esta piedra es presentada en forma horizontal, aunque en forma más detallada, muestra una réplica del mascarón del templo de Ascensión.
Por desgracia, con la parte central superior del mascarón destruido, es imposible confirmar esta identificación, sobre todo porque esta es la zona exacta donde la foliación del árbol del mundo habría estado. Sin embargo, existen otras pruebas indirectas que sugieren que el mascarón del Templo de Ascensión representa una de las 3 piedras de la creación en el centro del mundo. Tauba ha argumentado que los mascarones mayas representan el concepto de centralidad y que las 3 piedras de la creación pueden ser representadas en perfil. En este arreglo, el dios bufón foliado aviar es la piedra de la creación central. Las excavaciones en el lado norte del mascarón del Templo de Ascensión revelaron una escalinata estucada bien conservada que se termina en lo que es casi seguro otro mascarón. Un registro pequeño en el lado sur confirmó también la presencia de otra escalinata lateral, lo cual es probable que termine en otro mascarón. Los 3 mascarones basales representarían entonces una versión del perfil de las 3 piedras de jade de la creación. El mascarón central, como un símbolo de la realeza, uniría el segundo gobernante de Azotz con el centro del mundo. La conexión con el mensajero aviar de Itzamna, el dios creador, también parece apropiado dado el vasto programa de construcción y reajuste establecido por este gobernante, que puede ser visto como la intersección del paisaje político y urbano. Esto nos devuelve a la discusión de la tumba intrusiva en el Templo de Ascensión. ¿Qué mejor lugar que enterrar al gran arquitecto de Azotz que en su propia pirámide de Axis Mundi, en línea con la tumba de su padre, el fundador de la dinastía de Pachán? Ambos gobernantes se pudieron haber convertido en los antepasados divinizados en diferentes formas del dios del sol, tal vez el día y la noche. Solo la evidencia de la arquitectura de la tumba, con su bóveda, con vigas y pasillo de acceso escalonado, es obvio que se trataba de una tumba muy rica. Tal vez fue incluso el origen de la famosa vasija de Canberra, que lleva el glifo emblema de Pachán. La vasija da nombre a un gobernante, gran pero pescador, un nombre real común a través del tiempo en Azotz. ¿Pudo haber sido el nombre del diseñador del paisaje urbano de Azotz? Por desgracia, el daño causado por los saqueadores ha hecho que esta información sea inaccesible, pero las posibilidades son muy interesantes. El clásico temprano continuó viendo las renovaciones y nuevas construcciones alineados con los ejes establecidos por el segundo gobernante de Azotz. Alrededor de 600 después de Cristo, hubo una pausa en la construcción de arquitectura monumental en Azotz hasta alrededor del año 700. Sabemos que seguía habiendo gobernantes de Azotz durante este tiempo, como lo demuestran los numerosos nombres en las vasijas de cerámica. Sin embargo, también parece probable que la dinastía Pachán se habría subordinado en gran medida al reino Khan de Calakmul, y que Azotz simplemente puede haber servido como un guardián vertical durante este tiempo. La actividad de la construcción monumental empezó de nuevo en Azotz hasta principios del siglo VIII, tras la derrota de Calakmul Portikal en el año 695. Hubo una oleada de nuevas construcciones en varios lugares en el sitio durante la primera mitad del siglo VIII. Mientras que algunas estructuras fueron renovadas, tales como la pirámide M72 y las partes de la Acrópolis confirmadas con las líneas del eje clásico temprano, la pirámide L711 fue la única estructura clásico tardío que se construyó a lo largo de los ejes propuestos por el segundo gobernante del clásico temprano. El resto de la arquitectura del clásico tardío fue construido en un eje un poco al este del norte, de acuerdo con los diseños estandarizados de sitios mayas. Esto incluye la pirámide de las Palmitas y la Plaza de los 5 Templos. La explicación para este cambio es difícil de comprender. Es evidente que la pirámide L711 rinde homenaje a los antiguos alineamientos, aunque está claramente desviada al sur de la línea de agricultura que une el templo solar y el templo de la Ascensión. Tal vez se trataba de un eje sagrado que no podía ser obstruido. El origen de las nuevas alineaciones sigue siendo difícil de entender. Quizás el complejo de las Palmitas se utilizó para establecer nuevas líneas basadas en las observaciones astronómicas reales en lugar de la astronomía cultural local. Más que nada, las nuevas alineaciones indican la conformidad con las alineaciones vistas en todas las tierras bajas, en lugar de la independencia local y la innovación que expresaban en Azotz en el clásico temprano.
Toda la evidencia que tenemos hasta ahora sugiere que la arquitectura del clásico tardío solo consta de una fase de construcción, lo que sugiere un abrupto final de que prometía ser un nuevo periodo de expansión. Nuestra cronología aún no se ha perfeccionado para decir con certeza, pero es posible que la mayor parte de esta actividad de la construcción pudiera haber pasado a medio siglo entre la derrota de Calakmul y el comienzo de la agresión de Tikal contra los Ots en el año 744. La siguiente actividad de élite en el Zotz que ha sido confirmado viene desde el siglo IX, lo que habría sido en la época del colapso final de Tikal. La dinastía resurgida de Pachán, que erigió una estela en el año 830, trataron de construir un nuevo palacio en la Acrópolis, pero esta iniciativa finalmente fracasó, tanto como el paisaje urbano y político se desintegró y el paisaje natural una vez más comenzó a dominar. En el análisis que he presentado de la historia de tres tipos de paisajes, he subrayado casos numerosos donde los paisajes se cruzan unos con otros. Yo diría que es precisamente en estos puntos de intersección del paisaje que los momentos más importantes de la historia del territorio Pachán se produjeron. Los siguientes 6 intersecciones de paisajes representan los acontecimientos cruciales en el Valle de Buenavista. Primero, la intersección del paisaje natural y urbano, en los que las observaciones solares tomadas de un grupo E se utilizaron para establecer el plan urbanístico del preclásico. 2. La intersección del paisaje natural y político durante la transición del preclásico tardío al clásico temprano, en el que una sequía causó a la población abandonar el Pamar y trasladar a los Ots. 3. La intersección del paisaje político, natural y urbano en el clásico temprano, cuando el segundo gobernante de Pachán tomó la decisión de utilizar una astronomía cultural local basada en observaciones solares hacia la cueva de los murciélagos para establecer los nuevos ejes del sitio de los Ots. El cuarto, la intersección del paisaje natural, urbano y político en el clásico temprano, cuando el lugar elegido para construir el templo de Ascensión incorporara una alineación con la Aguada del Zotz y que el programa de orientación y iconografía de la misma estructura conectó al gobernante, el templo y el centro cosmológico. La quinta, la intersección del paisaje político y urbano en el clásico tardío, cuando los nuevos programas de construcción fueron suspendidos durante los periodos de subordinación a Calakmul y Tikal y floreció durante un breve periodo de independencia resucitada entre los años 695 y 744. Y finalmente, la intersección del paisaje político, urbano y natural cerca del año 900, cuando la dinastía Pachán se derrumbó por la última vez, dejando un programa de construcción sin terminar y permitiendo que la selva creciera alrededor de la población reducida del posclásico. En los últimos años, la arqueología del paisaje se ha vinculado más a la teoría fenomenológica y la experiencia del individuo en el paisaje. Muchas veces se utiliza este enfoque de una manera equivocada en las regiones donde la mente del individuo nunca será accesible, como durante la Edad de Bronce en Inglaterra. En las sociedades con los registros textuales, las mentes de algunas personas, por lo general de los reyes y otras élites reales, se puede acceder indirectamente a través de inscripciones que indican sus acciones. Mi discusión, tanto del paisaje político y el paisaje urbano, probablemente contenía algunos conceptos fenomenológicos, pero esto no fue el foco principal de mi intención. En su lugar, lo que espero haber demostrado es que mediante la aplicación de una perspectiva histórica de las diversas clases de paisaje y la comparación de los resultados, los arqueólogos serán capaces de reconocer algunos patrones que de otra manera sería difícil de alcanzar. Los mayas son una civilización ideal para probar este enfoque debido a su propio registro histórico rico y, aunque sea parcial, los datos abundantes recopilados durante el periodo colonial en las fuentes etnohistóricas. En la charla de hoy solo he expuesto 3 de los paisajes posibles, pero hay otros que se pueden analizar para aumentar la complejidad de la historia. Me he referido al paisaje ideológico en mi discusión del Templo de Ascensión como la intersección del gobernante y el axis mundi, y en mi discusión de las creencias mayas sobre el sol. Al hacer referencia a los cultivos en el Palmar y el Zotz, abordé indirectamente la función del paisaje rural, lo que sin duda tenía profundas intersecciones con el paisaje natural.
El cuenco del Perú acá y la parte posterior del espejo de los Pagases muestran la importancia del paisaje económico, que obviamente tenía intersecciones importantes con el paisaje político. En conclusión, creo que el enfoque de paisaje que he presentado aquí hoy es una metodología fructífera para las investigaciones regionales de los antiguos estados mayas. Al dividir el paisaje en las unidades de análisis y buscando los puntos en los que se cruzan las historias del paisaje, se pueden destacar los acontecimientos más importantes en la historia de los estados mayas e identificar los componentes principales que influyen los cambios. Muchas gracias.